Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. El Kybalión es un libro, la verdad, que nada fácil de comprender. Por eso es que la mayoría de las personas lo leen, pero no lo comprenden. Otros, por el simple hecho de haber leído, digamos, este libro, pero no estudiado, ni mucho menos reflexionado o meditado, creen que lo comprenden. Porque si realmente se comprendiera este libro, pues se lo pondría en práctica. Pondría en práctica esos 7 principios que contiene. Con este vídeo comenzamos el abordaje de los 7 principios herméticos a los cuales se refiere el Kybalión, pero desde una visión científica, lo cual nos caracteriza. Y empezamos estudiando, reflexionando y meditando sobre el primer principio, el principio del mentalismo. Bienvenidos al mismo. Comenzamos. El todo es mente. El universo es mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Según Bach, si el universo es la materialización de los pensamientos del todo, llámese Dios, Jehová, Alá, el gran arquitecto del universo, la energía suprema e infinita, como ustedes gusten, y si el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de ese todo, entonces todos nuestros pensamientos pues también se materializan. Eso significa, escuchen bien, que cada uno de nosotros tenemos el poder de crear nuestra propia realidad, basada en cómo pensamos, ya sea positiva o negativamente. Para profundizar sobre este tema, es necesario que hablemos de nuestra mente consciente, subconsciente e inconsciente. Todo lo que pensamos lo hacemos con nuestra mente consciente. Luego, este pensamiento pasa a nuestra mente subconsciente. Y es justamente aquí, en el subconsciente, donde actúa la ley del mentalismo. No es la mente consciente como muchos creen. La mente consciente da órdenes. Y la mente subconsciente la ejecuta estas órdenes sin protestar. Y posteriormente, ese pensamiento se manifiesta en el mundo físico, creando nuestra propia realidad, donde podemos ver, sentir lo creado. Pues no lo olviden, somos creadores de nuestra propia realidad, al ser imagen y semejanza del todo. Y te voy a dar algunos ejemplos de la vida diaria. Si estamos todo el día pensando en enfermedades, o quejándonos de la falta de dinero, o que no podemos aprender algo, por decirles, que todo esto lo hace la mente consciente, la mente subconsciente está reproduciendo y a la vez creando ese tipo de pensamientos, según la ley del mentalismo. Pues esta mente, la mente subconsciente, no razona, solo obedece y crea. Y como crea, pues las enfermedades se van a manifestar en nuestro cuerpo físico, quien también experimentará, digamos, la falta de dinero, o que somos inútiles para aprender algo, ya que nuestro cuerpo físico es el que paga las consecuencias. También estos pensamientos negativos se dan cuando se piensa solo en problemas, ya sean propios o ajenos, como la pobreza en general, los celos, las envidias, las discordias, las infidelidades, las carencias, etc. Voy a ponerles un ejemplo, vamos a hacer una analogía con el jardinero, con las semillas y el terreno. Han de cuenta que nuestra mente consciente es el jardinero. Los pensamientos positivos o negativos son las semillas que vamos a sembrar. Y la mente subconsciente es el terreno donde se siembran esas semillas. Es allí donde van a germinar, crecer, florecer y dar frutos que se manifiestan o se manifestarán luego en el plano físico de nuestra realidad. Se dan cuenta que la mente consciente escoge lo que se quiere crear, mientras que la mente subconsciente lo crea. La mente consciente inicia la obra y la subconsciente la acaba. La mente consciente ordena y la subconsciente acata esto sin chistar. Desde la ciencia, el principio del mentalismo se lo puede abordar desde varios campos de la misma. Por ejemplo, la neurociencia, o más concretamente desde la neuroeducación, la física cuántica, la noosfera o noosfera,
el campo de Gaia, la neuropsicología, el inconsciente colectivo y los campos morfogenéticos resonantes, por citarles algunos. Y voy a describirles a continuación cada uno de estos de manera somera. Veamos primero desde las neurociencias o desde la neuroeducación concretamente. El hecho de repetir algo es muy bueno para el conocimiento o aprendizaje, ya que este de tanto repetir se consolida y pasa a la memoria de largo plazo. Es decir, ese conocimiento adquirido mediante el aprendizaje se lo puede recordar después de muchos años de haber conocido el mismo. A esta memoria de largo plazo la podemos llamar la mente subconsciente, donde se almacena la información positiva o negativa que se recibió. Es decir, se la programó. Y aquí les haré una analogía con una computadora, un ordenador si quieren, una PC o laptop, cualquiera que tengan ustedes. Una computadora consta de dos partes esenciales: el hardware, que se lo puede comparar con el cuerpo físico, y el software, que es la mente consciente. El programador o quien usa esta computadora vendría a ser, digamos, la mente, la supramente, o si se quiere, la conciencia, el ego superior o también alma. El hardware, el cuerpo físico, y el software. Este último es el software, es donde de los programas, ¿no? Ahí los podemos dividir justamente estos programas en dos. Aquellos que se almacenan en la memoria RAM, digamos la memoria de trabajo, cuando uno está ejecutando cualquier acción, análoga a la mente consciente, que es la que programa nuestras actividades diarias. Mientras que cuando uno lo almacena o lo graba en el disco duro, ya sean los datos, programas o archivos en general, entonces esa información estará ahí almacenada por mucho tiempo, siendo análoga a cómo almacena tanto la información positiva o negativa la mente subconsciente. Cuando uno quiere obtener información, necesita algo, entonces ¿qué es lo que hace? Va a recurrir justamente a esos archivos que están grabados, digamos, en el disco duro. Lo va a sacar, lo va a cargar al sistema, que se llama así, ¿no? Y lo va a llevar, si quiere, al papel, es decir, lo va a imprimir. Lo que estaba ahí almacenado es algo intangible, ahora llevado al papel se va a convertir en algo tangible. Lo ha logrado imprimir. A continuación veamos qué nos dice la física cuántica relacionada al principio del mentalismo. La física cuántica realmente ha revolucionado la forma de ver y percibir el mundo, tanto externo como interno de cada uno de nosotros. En otros vídeos trataré con mayor detalle este apasionante tema y su relación, la relación de la física cuántica con la espiritualidad. En esta ocasión me referiré exclusivamente a los postulados de la física o mecánica cuántica, que si ustedes quieren llamarlo así, que tiene relación con lo que postula el principio del mentalismo. David Bohm, allá por la década de 1920, en su teoría de la mecánica cuántica, señala un postulado de la misma que dice lo siguiente: el instrumento de observación no se puede separar de lo que se observa. Es decir, que el observador o sujeto que observa, pues observa lo que espera observar, y de esta manera ya determina el resultado de su experimento. Veamos un ejemplo concreto. La luz como onda o como corpúsculo o partícula. La luz, cuya partícula es el fotón, puede comportarse de dos maneras distintas, ya sea como onda o como corpúsculo o partícula, de acuerdo a lo que el experimentador u observador desea medir. No olviden que el todo es mente, y el observador en su pequeño mundo es el todo para las partículas mucho más diminutas que él. Y de aquí surge el concepto de dualidad onda-partícula de la luz. Es decir, la luz puede comportarse como una onda o como una partícula, y todo depende del observador o del sujeto quien observa o hace el experimento. A lo anterior se añade otro principio muy interesante, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que señala que los resultados obtenidos en la medición de la posición de la velocidad de una partícula subatómica se ven afectados por la intencionalidad del sujeto o experimentador, quien realiza la medición, siendo un acto totalmente subjetivo. Y fíjense cómo entra aquí lo que se denomina la intención del que observa. Según la ciencia tradicional, cuando uno quiere investigar un determinado objeto, pues el sujeto o científico debe aislarse lo más que pueda del mismo, para no introducir ciertos disturbios, sesgos y, digamos, su propia subjetividad, que podrían arrojar, por supuesto, resultados falsos o erróneos. Pues bien,
Con la física cuántica esto es, digamos, imposible de lograrlo, debido a que la subjetividad del experimentador o científico está siempre presente en todo experimento que realice. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque todo es mente. Ahora veamos qué nos dice la neuropsicología, que está ligada, por supuesto, a la medicina. La medicina en general reconoce que muchísimas enfermedades están relacionadas a somatizaciones de problemas psicológicos. Es decir, la ciencia médica y psicológica admiten que la mente o la forma como se piensa influye directamente en la salud del organismo y de manera contundente, porque nuevamente todo es mente. ¿Y qué podemos decir del inconsciente colectivo en relación al principio del mentalismo? Carl Gustav Jung hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente, o si quieren subconsciente, compartidas entre los miembros de la misma especie. Y así es, según este psicólogo, el inconsciente colectivo del ser humano está plagado de instintos y arquetipos, es decir, de símbolos universales como la madre, el padre, la sombra, el héroe, el sabio, la torre, el agua, el árbol de la vida y otros. Por eso es que hay mucha semejanza con los arcanos mayores del tarot. A diferencia de Freud, quien postuló el inconsciente personal o del individuo, Jung consideró que el inconsciente colectivo es el que sustenta y rodea la mente inconsciente. También podemos afirmar que el inconsciente colectivo trata de determinadas experiencias o arquetipos que se comparten entre todos los seres humanos y que no provienen de los aprendizajes adquiridos, sino que son ajenas a las vivencias individuales. Estos arquetipos tienen una gran influencia en el individuo, ya que influyen en la conducta de éste, puesto que cada ser humano ha nacido con ellos. Y todo, ¿por qué? Sencillamente porque todo es mente. Ahora bien, nos adentraremos hacia otro campo del saber humano, hacia la filosofía, para ver la relación de la misma con el principio del mentalismo. Y aquí les voy a hablar de la noosfera. La geosfera estudia todo lo que es la materia inanimada terrestre, es decir, las capas que constituyen la parte sólida de la Tierra. La biosfera estudia la vida biológica, aquella que está relacionada pues a los seres vivos. ¿Y a qué se dedicará la noosfera? La noosfera o noosfera es el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia, según Vladimir Ivanovich Vernadsky, y mientras que el diccionario de la Real Academia Española a la noosfera la define como el conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven. Para el teólogo cristiano Pierre Teilhard de Chardin, mi francés no es muy bueno, pido disculpas por eso, la noosfera es un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la psiquis, la noogénesis, es decir, un lugar donde ocurren todos los fenómenos patológicos y normales del pensamiento y la inteligencia. También a la noosfera se la puede considerar como la evolución de la conciencia universal conducida por la humanidad, o la energía liberada en el acto del pensamiento. Está a altura de las cabezas humanas, interconectando toda la energía del pensamiento y generando la conciencia universal. Y todo esto, ¿por qué? Sencillamente porque todo es mente. ¿Y qué será el campo de Gaia? Russell se refiere a un quinto nivel evolutivo y lo denomina campo de Gaia, donde Gaia significa tierra o geo, cuando se refiere al siguiente paso que dará la conciencia planetaria dentro de su propia evolución. En este sentido, el campo de Gaia sería la conciencia autorreflexiva planetaria producida por la mente de la humanidad, que actúa de manera integral. Pero aquí se debe aclarar que no pertenecerá a los seres humanos individuales, es decir, a la conciencia individual, sino más bien está ligado a la conciencia colectiva. Concepto, como verán ustedes, que tiene mucha relación con el inconsciente colectivo de Jung, del cual ya les hablé. Y todo esto, ¿por qué? Porque todo es mente. El principio del mentalismo desde diferentes posturas científicas y filosóficas. Finalmente, para acabar este vídeo, veamos este principio desde la biología. Y aquí tenemos que referirnos a los campos mórficos, los campos morfogenéticos resonantes, postulados por el biólogo Rupert Sheldrake en 1989. ¿Qué dice Sheldrake acerca de estos campos?
Estos campos hipotéticos con un determinado tipo de energía serían como moldes, patrones, arquetipos, etc. Y según los mismos se crearían las diferentes formas. Algo similar, por ejemplo, cuando un ingeniero civil o arquitecto quiere construir un edificio. ¿Qué es lo que hace? Pues primero lo visualiza en su mente, luego hace los planos y posteriormente, en base a esos planos o moldes, construye la parte física, es decir, el edificio en este caso. Pues en este sentido, el campo morfogenético sería el gran plano de la mente del todo y, por supuesto, de nuestra mente. Aquí podemos decir que el campo mórfico o morfogenético y la resonancia mórfica están entrelazados, donde esta última, la resonancia, sería la memoria de la naturaleza que se basa, digamos, en la coordinación y la similitud en el espacio-tiempo. Es decir, lo similar será influido por todo lo que haya sucedido en el pasado y viceversa. También lo que sucede en el hoy, en el momento presente, influirá en el futuro. Y a esto se lo denomina la retrocausalidad de los sistemas autoorganizados. Este concepto tiene mucho que ver con la autopoiesis planteado por los científicos chilenos Maturana y Varela. También podemos decir que la resonancia es un principio de memoria, o mejor dicho, de información destinada a coordinar, reflejar y definir las formas dentro de los campos morfogenéticos. A ese campo mórfico lo podemos llamar el cuerpo mental fuera del cuerpo físico o del cerebro, formado por millones de neuronas. Un ejemplo claro, el descubridor del ADN, Francis Crick, se preguntaba sobre la memoria y él decía cómo era posible que se mantuviera en el cerebro los recuerdos cuando sabemos que todas las células del cuerpo se renuevan cada día, en torno aproximadamente a 330.000 millones de células, que es una cantidad apenas equivalente al 1% del total. Imagínense, y aquí les pongo un ejemplo con el aprendizaje, desde la neuroeducación. Cuando uno aprende y de tanto repetir, esas redes de aprendizaje, las redes neuronales o redes hebbianas, se van consolidando, se van haciendo mucho más grandes, etc. Entonces, si las células, esas neuronas, se van renovando, van a morir, por supuesto, y van a ser reemplazadas por otras, pero la información no se pierde, ese conocimiento sigue. Pues, ¿dónde estará esa información? ¿En la misma red? Pues está en un campo, llámese un campo mórfico, no puede ser un campo de Gaia, en la atmósfera. Pues podemos decir que aquí está en la mente. Y la mente, no importa que las células, las neuronas en este caso, se vayan regenerando, vayan muriendo y surgiendo otras, pero esa información queda ahí almacenado. De la mente, pongamos así, desciende nuevamente a esas células, a las neuronas, con tal de que no se pierda ese conocimiento adquirido, porque ha sido ya repetido varias veces, se ha consolidado el conocimiento. Finalmente, ¿cómo podemos aplicar el principio del mentalismo en la vida diaria? Muchas personas que leyeron este libro, el Kybalión, se quedan en solo saber de qué trata él mismo, aunque no lo entiendan, y por esta razón no lo ponen en práctica. Ya hemos visto que está ligado el mismo a la mente supraconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente. Te daré a continuación algunos ejemplos para que mejores la calidad de tus pensamientos y pongas en práctica este principio, evitando pensar de manera negativa. Veamos algunos ejemplos. Estoy enfermo. ¿Cuántas veces escuché esta frase en mi familia, amigos, colegas y otras personas? Y muchas veces, lo confieso, yo también lo dije por ignorancia, es decir, por no poner en práctica el principio del mentalismo. Frases similares a la misma se escuchan frecuentemente. Tengo gripe, tengo dolor de cabeza, tengo náuseas y aquella frase más terrible. Quiero enfermarme. Sí, tengo amigos, les pregunto a muchos de ellos, ¿y cómo estás? ¿Y saben qué me dicen? Aquí nomás estoy, pues parece que quiero enfermarme. Quiero enfermarme. Estás decretando que quieres enfermarte, pues, y desde luego te vas a enfermar y luego te vas a lamentar, porque realmente te enfermarás si tú lo decretaste, y lo decretaste pues conscientemente, y eso pasó también al subconsciente. Y lo peor es que ese pensamiento lo tienes tan arraigado en tu mente, ni siquiera digamos en el subconsciente, sino en la mente inconsciente.
y lo repites frecuentemente y de manera inconsciente cuando sientes algún malestar en tu cuerpo. Quieres enfermarte, y eso lo dices tú. Recuerda que lo que crees, creas. Lo que siembras, cosechas. Y estás sembrando en tu subconsciente. ¿Qué tienes que hacer para desprogramarte de esta afirmación negativa? Según la metafísica, si estás manifestando algún sufrimiento o una enfermedad, solo tienes que pensar lo opuesto, lo positivo de las situaciones. Y decir, por ejemplo, yo soy saludable y agradezco a todo por esta salud que tengo. Pero pensar de manera opuesta será suficiente. Desde un punto de vista neurocientífico no es suficiente, porque recuerda la resonancia mórfica. Ese tu pensamiento positivo tiene que entrar en resonancia, en sintonía con tus emociones. De no ser así, pues no funciona esa simple afirmación. Por ejemplo, si dices me duele la cabeza, ya es una realidad de enfermedad en ti. Y con el solo hecho de decir lo contrario, no me duele la cabeza, no pasa nada porque tus emociones, digamos, están por los suelos. No es creíble, no lo sientes y tus sentimientos están desconectados totalmente de tus pensamientos. Así de estos últimos sean, digamos, lo más positivos que tú quieras. Eso es vivir en la ilusión de la mente y en el espejismo del cuerpo emocional. Y si quieres, en el maya del cuerpo etérico físico. Lo más factible para entrar en resonancia entre lo que piensas y lo que sientes sería decir, por ejemplo, mi cuerpo físico con esta enfermedad se está purificando gracias a la sabiduría que posee y dentro de poco culminará esa purificación. Acepta la enfermedad que tengas de manera positiva, así sea muy dolorosa, por cierto, para ti, y reflexiona el motivo o la causa de esa enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál es tu alimentación? Si realizas algún ejercicio físico, si padeces de estrés en tu hogar, en tu trabajo, en la universidad, en fin, donde tú te encuentres, descubre los motivos por los cuales te enfermaste y presta atención a tu cuerpo, pues nuestro cuerpo físico es sumamente sabio, ya que de antemano nos avisa que algo estamos haciendo mal con él. Solo hay que ser conscientes de cómo estamos viviendo a diario, pues todo es mente. Otro pensamiento fatal que tenemos, y alguna o muchas veces lo hemos dicho, es el siguiente: soy pobre, no tengo plata, no tengo dinero. Desafortunadamente, esta frase, digamos, ocupa el segundo lugar de los pensamientos negativos que lo decimos, lo pronunciamos. Y no deberíamos pensar de esa manera, tampoco, y mucho menos decirlo, ¿no? Pero es muy común escuchar cada una de estas, digamos, macabras afirmaciones. Lo contrario a las mismas sería decir, sí tengo plata, sí tengo dinero, soy millonario, etc. Pero tampoco es creíble esto, sabiendo que tu cuenta bancaria, por ejemplo, está casi en cero, ¿verdad? Entonces, lo más loable para que nuestro cuerpo emocional entre en resonancia con nuestro cuerpo mental, es decir, digamos, nuestros sentimientos vibren en armonía con nuestros pensamientos, podríamos decir, por ejemplo, el dinero ya está llegando hacia mí, o ya está fluyendo hacia mí. La riqueza ya viene hacia mí. Pero ojo, y aquí mucho ojo con esto, no basta con mentalizarse diciendo las afirmaciones anteriores, sino que también se debe actuar. Es decir, los pensamientos deben descender y vibrar con las emociones, y esta dupla debe llevar a la acción del cuerpo físico, abriendo, por supuesto, canales de abundancia. No olvides la trilogía: pensar, sentir, actuar. Finalmente, dos palabras que son totalmente devastadoras para el ser humano y que se escucha frecuentemente. Personalmente lo escucharemos casi a diario en la comunidad educativa universitaria donde imparto clases. Y se trata de la dupla nefasta que dice lo siguiente: no puedo. Y sus derivados como no sé, no lo lograré, es muy difícil para mí, no puedo aprender, etc. Sí, la famosa sentencia no puedo. Esta frase quizá no solo radica en el subconsciente, sino ya está bien enraizada en el inconsciente individual y colectivo.
Por eso cuando alguien se enfrenta ante un problema, ante un reto, lo primero que dice de manera inconsciente es no puedo. O por lo menos lo piensa. Está claro que hay muchas cosas que sobrepasan nuestra capacidad física e intelectual. Nadie es un todólogo que se pone, digamos, a hacer aún sin saber. Pero ante estas situaciones que exceden nuestra capacidad, no se lo debería rechazar por un no puedo, sino más bien mentalizarse diciendo frases como sí puedo si es que lo quiero. O mejor aún pensar de cómo se puede hacer tal cosa u otra si es que me animo, si es que yo me lo propongo hacerlo. Pues todo es posible aprender en la vida. No hay límite de edad. No te olvides que siempre debes actuar en sintonía con lo que se quiere. Pensamiento, sentimiento, acción. Cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. Las trilogías, digamos, perfectas. ¿Está claro? Piensa siempre en positivo. No te olvides de la ley del mentalismo. Porque en el espacio, en esa noosfera, están pululando mucho, pero muchísimos pensamientos negativos. Y cuando uno piensa negativamente, lo que hace también es atraer esos pensamientos negativos hacia nosotros. Por eso mucha gente dice, yo me porto bien, no hago daño al prójimo, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto en mi vida? Si no soy malo, digamos. Pero, a ver, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Qué estás pensando? Porque puedes estar pensando pensamientos ajenos a los tuyos. Piensas y viene pues todo eso hacia ti. Entonces, fíjate, los pensamientos negativos entran, si quieren, a tu cuerpo y así vas a expresar pobreza, enfermedad, que no vas a poder algo, etc. Bueno, llegamos ya al final del presente vídeo dedicado al primer principio del Kybalión, el principio del mentalismo. También te recomiendo que leas este otro libro interesante de Joe Dispenza. Se denomina Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Es un bonito libro que va a complementar mucho a este principio, el principio del mentalismo del Kybalión. En el siguiente vídeo, pues vamos a hablar al segundo principio del Kybalión. Se trata del principio de correspondencia. ¿Qué dice? Te lo adelanto. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Pero ya, fíjate, este principio ha sido enunciado cuando se creía que la Tierra era pues plana. Había un arriba y había un abajo. Hoy, que conocemos bastante, ya con la visión científica, se lo podría reformular a este principio y decir, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Porque no te olvides que tú creas tu realidad. Tal como eres por dentro, así será tu realidad externa. Y de este principio de correspondencia, vamos a hablar en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y sobre todo va a ser de tu utilidad, pues comparte el mismo con tus compañeros, amigos, colegas, etcétera, con tu familia. También activa la campanita para recibir los siguientes vídeos y danos un like, pues nos ayudará bastante acá en el canal de Educartes. Así que nos reencontramos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.